Un levantamiento armado. Esa es la preocupante situación que se está denunciando tanto por las estructuras de seguridad de Gendarmería como también por los medios de prensa, especialmente el canal 13 de Andrónico Luksic, donde en consecuencia de unas instalaciones que se van a hacer en todas las cárceles del país para bloquear las señales celulares y de cualquier otro utensilio eléctrico y que de esa manera los presos no puedan usar celulares, computadores u otros elementos al interior de la cárcel, ha significado amenazas de grupos narcos, de carteles de narcotráfico, como también de bandas criminales de que habría un levantamiento armado en distintas cárceles, lo que ha puesto en alerta a numerosos jueces, gendarmes y cárceles a lo largo del país, y eso en medio de un contexto de aumento de la corrupción judicial y de llamadas que el mismo Mochati reconoció que le han llegado a él por parte de abogados de narcotraficantes de alto nivel y de sicarios, acusándolo que él le está diciendo cosas falsas, en lo que tiene una imagen bastante evidente de amenazas. Tal como lo indicamos al inicio del programa y se está advirtiendo hace algún tiempo, el alza de violencia, de corrupción y de decadencia sistemática en materias de seguridad en Chile ya está teniendo consecuencias bastante graves. Y una de ellas, y que se ha hablado bastante, tiene que ver con el control prácticamente total que hay del sistema carcelario por parte de grupos criminales, sumado a una altísima corrupción. Ahora, este incidente más reciente tiene que ver principalmente con una reforma que se está haciendo en conjunto con Israel, que tiene alta tecnología en materia de seguridad como también carcelario, para instalar unos inhibidores de señales en todas las cárceles del país. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Que hace tiempo se está planeando, particularmente desde el gobierno anterior y se ha desarrollado también en el gobierno actual. La idea es que se instalen estos inhibidores de señales de origen israelí, disculpen, y como consecuencia de eso no van a poder tener acceso a ninguna red celular ni tampoco utensilios electrónicos aquellos que están en las cárceles y por lo tanto se bloquean muchas de las operaciones de narcotraficantes y bandas criminales desde el interior de cárceles, que muchas de ellas están tomadas, como también se bloquean muchas de estas llamadas de estafa y de amenazas, como también de organización de secuestro y otros delitos dentro del interior de las estructuras carcelarias. ¿Y cuál es el tema? Que como consecuencia de esto, y esto lo ha denunciado en particular Canal 13, pero también se ha denunciado por otros medios de prensa y la Asociación de Gendarmería, están habiendo una serie de amenazas en contra de gendarmes y también amenazas, advertencias dirían otros, de un levantamiento armado al interior de las cárceles para destruir cualquier inhibidor que se pueda instalar que impida las operaciones de los grupos criminales. Las llamadas extorsivas, una de las tantas prácticas desde el interior de la cárcel. Ante el bloqueo de señal aumentan las amenazas de posibles ataques en contra de las antenas. Desde Gendarmería ya instruyeron que desde el 28 de marzo se suspenden los permisos, los uniformados deben permanecer en la región y todo el personal deberá asistir a trabajar este domingo en medio de las alertas por un posible motín o ataque contra los inhibidores de señal telefónica. Yo me imagino que el gobierno, el Ministerio de Justicia, habrá tomado todas las medidas para efectivamente minimizar los riesgos para los gendarmes. El problema de fondo es que no se pueden tomar medidas de a poquito. Lo necesario aquí es tener un plan preventivo y también un plan eventualmente para cuando y si es que surge un amotinamiento. Gendarmería en alerta, también el Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel instruyó que las visitas semanales de los jueces a la cárcel se hagan por vía telemática ante las amenazas a la seguridad. También vía remota podrán trabajar los jueces. Que el Poder Judicial y Gendarmería hayan tenido que extremar sus medidas de seguridad ante la inminente instalación de inhibidores de señal de celulares dentro de las cárceles revela lo fundamental que es esta medida para desbaratar estas bandas del crimen organizado y el narcotráfico que siguen operando impunemente. Me parece muy bien que Gendarmería esté con mano firme en la instalación de estos inhibidores de comunicación celular. Me parece bien que estén en un estado de alerta respecto de las eventuales reacciones que pudieran tener aquellos presos que hoy día se sientan incómodos, como si las cárceles fueran a gusto del cliente. Y lo que hace Gendarmería con estos planes especiales genera acciones que puedan potenciar una respuesta institucional para que estos conflictos no escalen. Se coordina con otras instituciones, entendiendo que la tranquilidad, obviamente, y la seguridad de las cárceles es determinante también para contribuir a la seguridad pública. Los ciudadanos en general por años miró con distancia el quehacer penitenciario y hoy siendo más visible permite que este tipo de planificación llame la atención, aun siendo para nosotros como gendarmes
frecuente. Recorrimos calle Pedro Montt. Aquí se une el Centro de Justicia Santiago 1 y la expenitenciaría. Presencia policial en los accesos y cada esquina. Gendarmes desplegados dentro y fuera de los recintos. Vallas papales aledañas a los accesos. Y todos alerta ante las amenazas. Tensión máxima en los centros penitenciarios que se expande a tribunales. Todo por la instalación aún sin fecha de los inhibidores de señal. Al menos ya se prepara la estrategia ante las posibles represalias que se puedan dar dentro de la cárcel. Es una situación gravísima porque revela que el interior de las cárceles está prácticamente tomado por grupos criminales. Y hay un tema, al interior de las cárceles se ha detectado muchas veces que tienen drogas, utensilios eléctricos, en algunos casos les han encontrado armas, hay de todo. Está pasando en algo muy similar a lo que ha ocurrido históricamente en Colombia y en México, como en tantos países centroamericanos, en que las cárceles, claro, son un lugar donde se colocan criminales, pero se están convirtiendo casi en fortines, en fuertes de operación del crimen organizado, como consecuencia de la incompetencia y corrupción de las estructuras de seguridad y de la estructura política como estatal. Y lo que se observa ahí también, y que no se menciona lo suficiente, es que también hay una alta corrupción al interior de la gendarmería, que son aquellos que controlan las cárceles como guardias, porque ¿de qué otra manera están ingresando drogas, celulares, computadores, en algunos casos armas? Hay denuncias incluso que estos levantamientos serían hasta con francotiradores para eliminar todos esos inhibidores de señal. Por eso hay tanta alerta y se están preparando para la instalación. Y esto es una muestra del aumento constante del poder de los grupos de narcotráfico, muchos de ellos de origen mexicano, colombiano y venezolano principalmente, como el Tren de Aragua, y que ya están llegando al punto que mencionamos que esto ya ha terminado ocurriendo, de lo que ya son las amenazas disimuladas contra no solo figuras dentro del mismo narcotráfico, no solo asesinatos ahí, sino que también ahora están empezando estas amenazas disimuladas para aquellas figuras del mundo periodístico y de comunicaciones. Ya se ha visto que en el mundo de los jueces ya estaba pasando esto, en el mundo político evidentemente va a ocurrir, y ahora en el mundo de comunicaciones. ¿Y por qué? Porque en su última columna Mochati mencionó, como algo casi a la pasada, de que a él lo empezaron a mensajear, se empezaron a comunicar con él. ¿Quién? Figuras que son abogados conocidos de narcotraficantes y sicarios, para decirle que él estaba equivocado, y claro, pareciese que fuera solo como un mensaje, no, está equivocado, esto no es cierto, pero que cuando alguien reconocido, vinculado al narcotráfico, como representante de narcotraficantes y sicarios, te empieza a escribir directamente de, no es cierto lo que estás diciendo, no me gusta lo que estás mencionando, es claramente una amenaza disimulada. Mira, yo escucho abogados de los narcos que dicen, como ocurre en Sicilia, ¿no?, que el Tren de Aragua no existe, que es un invento. Usted va a Sicilia y le dice, la mafia, no la conozco, te dicen. Pero ¿cómo no la conozco? Dicen, inventan, son libros, pero libros de historietas. Bueno, aquí está pasando lo mismo con el Tren de Aragua. Mire, me escribió un abogado, me mandó un WhatsApp al celular, largo el WhatsApp. Ese señor es un abogado de los narcos. ¿Cómo se llama el que mandó el WhatsApp? Me lo mandó. Claudio Jofré. ¿Y qué dice él? Usted está equivocado. El Tren de Aragua no existe. Bueno, y dice además, mire, y le voy a decir algo más. Hernán Landaeta, al que usted se refirió, nunca ha sido sicario, me cuenta este abogado. O sea, me lo dice. Él representa a narco. Bueno, resulta que este Hernán Landaeta en Venezuela era conocido como el mata policías y le dicen Satanás. Pero para este abogado no existe. Y para este abogado, Jofré, tampoco existe Carlos González Vaca. Me lo escribe, me lo cuenta. Este señor es llamado Estrella, fue escolta de Héctor Guerrero, el llamado Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua. Y este abogado chileno, Claudio Jofré, que es un ex carabinero, dice, mira, son personas decentes. Lo dice con un desparpajo que demuestra en qué tiempos estamos viviendo. Ya todos están apareciendo sin ninguna máscara. Algo gravísimo, y que si yo fuera el señor Mochati tendría mucho cuidado en las calles y estaría medio atento. No se sorprendan que de aquí a poco tiempo más empiecen a aparecer periodistas que son incómodos para los grupos de poder corruptos, como también para bandas criminales, con accidentes o muertos. Que hay que estar atentos. Yo creo que ahí no está de más, como ocurre en países como México, que es bueno tener guardias. Y yo creo que figuras especialmente que incomodan tanto a los grupos de poder como aquellos que están en Biobío,
deberían empezar a tener guardias, porque esos mensajes son porque sí. Que una persona primero consiga tu teléfono es una cosa, que uno diría ya, eso es un mecanismo de presión. Pero aquel que representa a sicarios conocidos internacionalmente y narcos y te diga, no, esto es mentira, no estamos de acuerdo con eso, preocupa. Muy, pero muy preocupante. ¿Y por qué menciono que tiene que ver un poco con la seguridad misma de cada uno tratar de buscar cómo lo hace? Porque esto ya no es un hecho aislado. Hemos visto una decadencia que va por un aumento de la inseguridad y una incompetencia sistemática de la estructura estatal. Pero también no es solo incompetencia, es corrupción y complicidad misma con ello. Ya hay numerosos abogados que son prácticamente siervos de lo que es la estructura corrupta del narcotráfico con mucha violencia. Hay jueces que no se sacan de su cargo, como es el juez Urrutia, sumamente politizado también el mismo juez, que ha tenido vínculos ya sea de amistad como también profesionales directos o indirectos con figuras del narcotráfico. Él recordemos que fue el que le dio el beneficio de poder hacer videollamadas desde la cárcel a figuras del narcotráfico y nadie lo saca de su cargo. También otorgó beneficio en su momento a esos narcos y con ellos compartía el mismo abogado. Entonces hay una situación de bastante complicidades, no la totalidad, pero cada vez más grande, grupos del Poder Judicial, de la estructura carcelaria también, de la Gendarmería, porque hay varios casos de corrupción, como también de la misma estructura estatal de vínculos con los criminales. Y ante todo eso, la única respuesta, además de la indignación ciudadana y la presión poblacional, es la organización local de los habitantes para defenderse y que cada uno empiece a prepararse a nivel local, porque si hay corrupción policial, si hay corrupción en los jueces, si hay corrupción dentro de la misma gendarmería, y si en muchos casos ya ni siquiera pueden controlar las cárceles y tienen miedo, como se vio en ese informe que hizo Canal 13, ¿qué se puede hacer, no? Yo creo que la respuesta, además de aumentar la seguridad, aumentar las penas y que cada uno empiece a tener ya sus elementos de seguridad, creo que es bien simple ante todos estos hechos. Hay que ser durísimo, hay que instalar los inhibidores de señales, hay que aplicar penas duras, y si se resiste alguno en esas cárceles, aunque lo que diga ahora va a sonar brutal, tienes que sacar y le dispara. Bala para el que se resista en esos elementos criminales. Si es que tienes grupos armados que están atacando, matando gente, amenazando y se resisten al momento de ser encarcelados o que se le apliquen sus penas, tú tienes que simplemente defender a la población de bien y eso implica disparar nada más. Y ese es el camino a seguir. Tienes que ser brutal con la delincuencia, no estos discursitos de un poema a solucionar todo o vamos a ver, no, si las cosas van a seguir bien dejándolas igual, ¿no? Hay que ser durísimo. De lo contrario, esto va a seguir empeorando más todavía. Y hace meses se advirtió y hace años que la situación iba a empeorar hasta llegar a este punto. Y ahora ya empezamos con los mensajes para periodistas como Mochati. Esperemos a ver si es que la gente reacciona cuando aparezca alguno muerto, que no sería raro que ocurra a futuro. Y tal vez ni siquiera ahí reaccionen, va a terminar que siendo cuando un político se vea afectado, que recién el mundo político tal vez reacciona. Pero antes de eso es bueno que la población esté atenta a lo que ocurre y se empiece a preparar para poder defenderse ante este aumento de la delincuencia. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta advertencia bastante dura que se da de este levantamiento armado que se podría dar al interior de las cárceles, como también estos mensajes para Mochati? ¿Creen que simplemente es un mensaje inocente como algunos están tratando de desestimar en las redes sociales, especialmente aquellos que no les agrada Mochati, diciendo que no, si es solo un abogado que claro, tendrá vínculo directo con el narcotráfico y sicarios, pero es simplemente un mensaje ahí que a cualquiera le podría llegar, o es simplemente algo más preocupante? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Pedro Urayama, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.